Vamos a ver ahora un repaso sobre los errores más comunes de la mecánica del tiro. Vamos a seguir el mismo orden de las 5 posturas, pero focalizándonos sobre los errores y su corrección. Lo primero es revisar la postura de los pies. En el caso de que estemos demasiado cerrados hacia el blanco o demasiado abiertos con respecto a este, con los pies vamos a estar condicionando al resto del cuerpo. Por eso es muy importante evitar cualquiera de esos dos defectos. Hay que tener cuidado también con las caderas. A veces los pies pueden estar en la posición justa, formando una línea perpendicular a la cara del blanco, pero nuestras caderas pueden rotarse tanto hacia el frente como hacia atrás. Y con respecto a los hombros, tenemos que estar en esa línea perpendicular a la cara del blanco, evitando enfrentarnos con la intención de apuntar y evitando mirar con el pecho hacia atrás para condicionar una buena mecánica del hombro adelante y no forzarlo en demasía. La cabeza debe estar en semi-perfil con respecto al blanco, como lo mostramos anteriormente, evitando la intención de frontalizarla para apuntar la flecha. Otro error muy común es la inclinación de la cabeza. Los ojos deben estar en la línea horizontal. Eso le permite a nuestra cabeza un cálculo muy certero y muy simple. En el momento en que inclinamos la cabeza, complica los ejes de la gravedad y la línea de horizonte, transformando el cálculo mental en algo dificilísimo y con consecuencias nefastas en el tiro. Entonces, fundamentalmente, evitemos esto, que es uno de los errores más comunes de los arqueros tradicionales. Con respecto a los agarres, los errores más comunes son la presión demasiado alta en el mango, haciendo que el arco apunte hacia abajo, o la presión demasiado baja, haciendo que el arco se oriente hacia arriba. Recordemos que el punto justo es el eje medio de la muñeca, presionando sobre el eje medio del arco. Un efecto similar tienen los dedos sobre la cuerda. Si ejercemos demasiada presión con el índice, el arco se va a orientar hacia arriba. Si ejercemos demasiada presión con el dedo anular, el arco se va a orientar hacia abajo. El dedo medio es el eje del antebrazo, es el eje neutro. Por eso la máxima presión dentro de los 3 dedos va a canalizarse sobre el dedo mayor. Si mantenemos un eje formado entre el dedo mayor, el centro del arco y el blanco, vamos a tener un muy buen resultado. Finalizando con el tema de los agarres, es importante destacar que en todo el proceso no debo ejercer exceso de presión sobre el mango. Si tomo con demasiada fuerza, voy a tender a desvíos en el momento de la soltada. Generalmente, cuando uno se excede en la presión sobre el mango, los nudillos tienden a verticalizarse, mientras que en el agarre ideal, recordemos, están casi en 45 grados. Y un detalle a tener en cuenta es que las manos de todos los arqueros son diferentes. Somos muchos los que tenemos tendencia a enganchar la cuerda con el dedo índice en el momento de la soltada. Por eso es que yo opté por dejarlo casi suelto paralelo a la varilla, lo que me permite evitar muchísimos errores de ese tipo. No es algo que le sirva a todos los arqueros, pero quien tenga esa tendencia a enganchar la cuerda con el índice en el momento de la soltada puede probar dejar el dedo de esta forma. Para la mayoría de los arqueros recomiendo comenzar con los 3 dedos y si ven que aparece ese error con frecuencia, recién ahí probar. No es recomendado tampoco para librajes altos, ya que el dedo medio queda demasiado exigido. Con respecto a la segunda postura, los puntos que tenemos que tener en cuenta son, en primer lugar, no frontalizarnos con los hombros hacia la cara del blanco, ya que esto predispone a una muy mala tensada. Esto es algo que uno hace instintivamente para alinearse, pero es erróneo. El hombro delantero, el hombro del arco, debe estar bajo. Es un error de principiante elevar el hombro con la intención también de alinear, pero esto vuelve inestable a todo el brazo. Al elevar el arco, no debemos pasar la línea que une nuestros ojos con el blanco para después volver.
Hacer esto nos predispone a un trabajo de brazos que no queremos en el tiro, en vez de al trabajo correcto de espalda. Y por otro lado, interrumpe nuestro enganche visual con el blanco, que es algo fundamental desde el principio hasta el final. El codo del brazo que tensa la cuerda debe estar apenas por encima de la línea de la flecha. Si está abajo, nos predispone a una tensada de bíceps, de brazo, que impide el trabajo correcto de la espalda. Toda la postura debe ser relajada, cómoda, en una posición natural. Y debemos evitar a cualquier precio alinearnos detrás de la flecha con la intención de apuntar. Nuestro ojo forma una línea con el blanco y otra línea diferente es la del codo, flecha, hacia el blanco. Las dos confluyen en el objetivo, pero no corren juntas. Es algo que tenemos que evitar siempre. Recién esas dos líneas se van a juntar en el momento del anclado. En el momento del anclaje lo que necesitamos es un contacto íntimo entre la mano y la cara. Recordemos que con el índice a la altura de la interlínea de los dientes, ya sea que anclemos mediterráneo o con 3 dedos abajo. El error más común entonces es venir hacia arriba, fuera de ese punto ideal, hacia el ojo, como con la intención de apuntar una mira de rifle. Eso nos quita una buena mecánica en la tensada. Otro error muy común y que está predispuesto por tensar con el brazo es anclar demasiado bajo, lo que también nos quita línea y nos da un tiro muy por encima del objetivo deseado. También es muy importante revisar la posición del pulgar en el anclaje. El pulgar debe estar siempre contactando con el meñique, o en el caso de un arquero experimentado que puede mantener la mano relajada, en esta posición, pero siempre oponiendo la punta de ambos dedos. Si el pulgar quedase así, interponiéndose entre la mano y la cara, o elevado, tendríamos muchísima tensión en la mano y una soltada muy explosiva. Una variante de anclaje que desaconsejamos totalmente es la de anclar con el pulgar en algún lugar de la cara o en la nuca. Si bien parece muy estable, junto con las otras dos variantes de error, dan una tensada muy explosiva por exceso de tensión en antebrazo, codo y mano. Para una buena soltada tenemos que evitar quedarnos cortos o pasados de apertura. Debemos tener una pausa apropiada hasta que el ojo está focalizado. Debemos evitar el apuro. Y por sobre todas las cosas, necesitamos no tener intención de soltar. Por relajación del cuerpo, debemos dejar que la cuerda se escape. Es una paradoja, tenemos que hacer algo sin querer hacerlo. Y es bastante difícil. Yo creo que cualquier arquero, por más experiencia que tenga, siempre va a tener tendencia a este error y siempre va a tener que trabajarlo. En definitiva, evitemos la intención de soltar. En el momento justo, la misma sensación cómoda de tiro debería dejar que la cuerda se nos escape. Me interesa resaltar que aún presentando algunos de estos defectos de la técnica, uno puede dar en el blanco si mantiene la vista bien fija en el objetivo. Es por eso que algunos arqueros de muy buen rendimiento en competencia, aún teniendo estos defectos, tienen buenos resultados. Lo que ocurre es que los defectos de la mecánica limitan nuestro techo, lo hacen más bajo y atentan contra la consistencia. Ante la más mínima duda o desvío de la mirada, el error tiende a potenciarse. Y en el tiro a tiro y en tiradas largas, los resultados no son los mismos que cuando uno tiene una técnica fina y pura.
Un párrafo aparte merece el snap shooting o tocar y soltar. Para nosotros es uno de los peores errores, condiciona totalmente a la ansiedad, ya que no permite detener el movimiento y eso genera inercia después del tiro. No permite chequear la sensación de postura concreta y determinada y no nos permite focalizarnos en el objetivo totalmente justo antes de soltar. Entonces lo desaconsejamos totalmente, ya que es uno de los errores más comunes en todos los arqueros, a veces predispuesto por la ansiedad, a veces predispuesto por alguna lectura, ya que hay libros que lo recomiendan, y las consecuencias que tiene son gravísimas en lo inmediato y a futuro, generando una sensación total de inseguridad en el arquero que es muy difícil de corregir. Y por último, nos quedan los errores de postura final. Básicamente, el error más común es no quedarse lo suficiente y sacar la vista. Pero los errores de esta etapa tienen muchísimo que ver con la coordinación. Yo creo que merecen un párrafo aparte y es el que vamos a detallar ahora. Hay errores que no tienen que ver con la técnica exclusivamente, sino que están relacionados con la coordinación del ojo y de la mano. Los voy a llamar errores visomotores. Tienen su causa en la duda y en la ansiedad. Se manifiestan en el momento de la soltada y son los que más errores nos generan cuando tiramos al blanco o en cacerías, a pesar de que son los menos conocidos por todos los arqueros. Antes que nada, necesitamos entender cuál es el mecanismo del error visomotor. Tiene su origen en la vista y tiene su consecuencia en el cuerpo. Cuando nosotros estamos tirando hacia un blanco y dudamos o vacilamos, nuestro ojo cambia de tener un foco puntual y lejano a un foco cercano, como intentando ver la flecha que sale y como si pudiésemos corregirla en el caso de verla. Esto no es así, obviamente. En el momento en que nosotros sacamos el foco lejano y pasamos a foco cercano, nuestro brazo pierde la guía visual. Y si nuestro brazo pierde dirección, lo mismo hará la flecha después. Para entender mejor estos errores, vamos a dividirlos entre los que dan un desvío vertical y los que dan un desvío horizontal. Los que dan el desvío vertical son la pequeña mirada, el codo que desciende y una gran mirada con brazo delantero o brazo del arco que desciende. En el momento de soltar, la ansiedad puede generar este movimiento como para ver el resultado en el momento de la salida de la flecha. Entonces creo un desfasaje entre mi vista y la flecha que me genera un desvío hacia arriba. De esta forma. Si continúo con el error o la duda es muy grande, no solo elevo la frente, sino que también voy a descender el codo de la cuerda. Esto me potencia el desvío hacia arriba, siempre sobre el plano vertical. La gran duda que genera el error más marcado sobre este mismo eje, ya implica descender también el brazo adelante, en esta actitud de ir a ver qué pasa. En el momento en que desciendo el brazo, la flecha todavía no salió del arco, por lo cual la desvío hacia abajo de una forma muy marcada y la posición final es nula. Los errores que generan desvíos sobre el plano horizontal también son tres. El primero es la explosión.
En el momento de la duda y de la soltada, genera un movimiento que produce un desvío hacia el lado de la espalda del arquero. De esta forma. Se da principalmente por tensión contenida y ansiedad por ir a ver el resultado. El opuesto es el movimiento del brazo de adelante hacia el lado del frente del arquero. De esta forma, también por duda, no por tensión contenida, yo diría que solamente por duda, uno corre el arco haciendo lugar para ver qué es lo que sale. Y el máximo error que produce los desvíos más grandes y se da en los momentos de mayor duda es la doble soltada. En vez de soltar y quedar en posición, doy una orden y una contraorden, vacilo en el momento de hacerlo, suelto, no suelto y suelto. Lo que produce es un cerramiento de la postura, un enganche de la mano en la cuerda y un desvío grande del brazo de adelante hacia el lado del frente del arquero. Lo que percibe el arquero es que la mano se le enganchó, pero tenemos que saber que no tiene causa mecánica, es una causa puramente coordinativa. Lo que sentimos en la mano es la vacilación en el momento de soltar. La consecuencia en el blanco va a ser un desvío muy grande, muchas veces fuera del blanco o fuera del paraflechas, hacia la derecha en el caso de un arquero diestro. Cabe mencionar que si bien yo describí los errores por separado, en verticales y horizontales, pueden darse obviamente en forma conjunta. También es importante aclarar que pueden ocurrir desde un anclaje perfecto o lo que sería peor si la ansiedad es muy grande, desde más adelante, antes de la llegada al anclaje. En ese caso, la duda es mayor, la tensión es mayor y el desvío se potencia. Vamos a ver ahora un ejercicio que nos va a permitir entender cuánto tarda el ojo en focalizarse en el blanco, cuánto tarda el brazo en acomodarse en la misma línea y lo fácil que se desvía en el momento que sacamos la vista del blanco. El ejercicio es muy simple. Tenemos que colocar un puntero láser en lugar de la flecha, de tal forma que quede presionado el botón y este esté encendido. Y vamos a armar un tiro tratando de enfocar el haz de luz en un blanco puntual. Vamos a ver cuánto tardamos en hacerlo, vamos a ver hasta dónde podemos aguantarlo en el centro sin que se nos desplace y también podemos hacer el ejercicio de quitar la vista, por ejemplo, mirar la escritura del arco en la pala inferior y después volver a mirar el punto y vamos a ver cómo el haz se desplazó de la misma forma que ocurre cuando uno va a mirar qué ocurre con el tiro al momento de soltar. Este mecanismo que acabamos de entender en el ejercicio, cuando es un tiro real, se produce de forma brusca y explosiva. Por eso muchas veces el arquero no entiende qué es lo que ocurrió, aunque ahora ya lo sabemos. La experiencia me dice que la gran mayoría de los errores en un arquero diestro se producen hacia la izquierda y hacia arriba, mientras que en un arquero zurdo hacia la derecha y también arriba. Esto es porque la mayoría de los errores motores y los visomotores condicionan este tipo de desvíos.